A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Desde el 18 de diciembre de 2023 pasado, y por una visita familiar, debí ausentarme del país y por tanto no estuve presente en Quito en aquellos aciagos días en los que los noticieros internacionales daban cuenta de manera detallada de los graves sucesos de violencia que alteraron visiblemente la normalidad de la vida ciudadana. Hechos que alteraron gravemente la paz y seguridad nacionales y la propia convivencia interna y que por su magnitud de violencia desatada ocupó la atención en otras latitudes, no solamente de la región y del continente, sino también más allá, es decir, en Europa, por ejemplo, en Francia, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, España, y más lejos aún, es decir, en Egipto, Japón, China, la India, Australia, Malasia, Singapur, Indonesia, Corea del Sur, etc., conocieron de estos lamentables hechos de muerte y destrucción, siendo destacados por sus respectivos noticieros, dando cuenta de la natural preocupación por parte de la comunidad internacional. Muchos de sus noticieros se solidarizaban con nuestro país y naturalmente con su gobierno democrático. La opinión pública francesa destacó la reacción del gobierno democrático y de las autoridades de control y seguridad del país. Sin duda, las representaciones diplomáticas de los respectivos países acreditadas en Quito debieron transmitir a sus capitales acerca de tales lamentables sucesos. En uno de mis primeros programas ya había expresado que ante la conciencia internacional, cualquier país en el mundo no puede esconder lo que en él se suscita, sea bueno, malo, peligroso, deplorable, lamentable, penoso, etc. Y en los actuales momentos en que la tecnología de la información es casi automática, es imposible que pase por alto lo suscitado en el país en aquellos penosos días de diciembre último. Somos observados todos los días, así como nosotros observamos cada día a los otros miembros de la comunidad mundial, porque la interrelación es sin duda una auténtica realidad. Afortunadamente, la autoridad parece haber cumplido con su deber de controlar a tiempo esta situación de violencia, con el fin pretendiendo de retomar las riendas del país mediante la acción determinante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su conjunto, bajo estado de guerra y establecido el indispensable toque de queda en todo el territorio nacional desde las 24 horas a las 6 del día siguiente. Esta medida ha permitido que el Estado, mediante las fuerzas del orden, habría podido retomar la vigilancia y el real control de los centros penitenciarios que hasta ese momento estuvieron bajo la administración, batuta y cuidado de las bandas delincuenciales, y esto desde hace más o menos unos 12 años. Y el país entero, es decir, los ecuatorianos, ciudadanos de bien, aguardamos, aunque con cierto escepticismo, que el país logre pacificarse, para lo cual es indispensable el aporte ciudadano, que estoy seguro el gobierno lo tiene, pero lo debe canalizar con responsabilidad, decisión firme y demostrando un auténtico camino de inspiración democrática. En estas circunstancias es primordial que el gobierno cuente con el aporte de su diplomacia como herramienta útil e irreemplazable para que pueda aportar en favor del país ante el concierto internacional de verdadera democracia,
de gobierno y ciudadanía responsables, de un país unido por la paz, la solidaridad y su desarrollo, de respetuoso siempre de sus instituciones democráticas y republicanas. El pueblo ecuatoriano apoyará y respaldará sin duda a sus autoridades y su fuerza pública, amparado en su derecho a vivir en paz, en auténtica justicia y libertad. De esto el gobierno debe estar seguro, pero debe demostrar unidad, responsabilidad, firmeza, decisión, determinación y sobre todas las cosas, honestidad en su proceder, sin traicionar la voluntad de un pueblo que le ofreció su incondicional apoyo cívico. Con su voto no puede traicionarlo. La democracia está de por medio. El país entero, de manera responsable y patriótica, ha depositado en las manos de su presidente Daniel Noboa la suerte de todo un pueblo. El futuro de la patria es responsabilidad de su gobernante y en lo pertinente también de su pueblo, y la obligación del pueblo es ofrecer su confianza y respaldo y hasta su juicio de crítica constructiva a quien ahora lo representa. La crítica constructiva no es oposición, es patriotismo y siempre debe ser bienvenida. Asimismo, se debe continuar con la labor policial de control estricto de motocicletas y vehículos para detener y limitar robos y actos de violencia en general a lo largo y ancho de todo el país. Estas acciones cuentan con un muy amplio respaldo ciudadano, pero igual control debe mantenerse y profundizarse a nivel de los centros de reclusión en todo el territorio nacional. La vigencia de los derechos humanos es indispensable y para ello debe considerarse que quien violenta los derechos de las personas mediante la violencia debe ser consciente del derecho del Estado de actuar en aplicación de la ley y de la justicia, tanto para castigar al infractor cuanto para proteger a las víctimas reales o potenciales, que en ese mismo momento se suspenden sus propios derechos. Es decir, que no se puede reclamar el respeto a los derechos humanos de aquellos malos ciudadanos que hubieran violentado los derechos de quienes son víctimas de tales violaciones. Y lo digo con suficiente conocimiento de causa, pues en mis años en que fui electo a título personal como miembro del Comité de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los que ofrecí inclusive algunos importantes encargos de varios grupos de trabajo especiales de ese aludido comité, lo puedo asegurar que el concepto era precisamente ese, es decir, que aquel sujeto que hubiese violado uno de los derechos establecidos a favor de una persona no podría reclamar por la supuesta violación de los suyos en el caso de que éste fuera comprobado de haber violado el de aquella otra persona. Peor aún en tratándose de sujetos que hubiesen sido detenidos, juzgados y debidamente condenados para cumplir una determinada pena de reclusión. He aquí una oportunidad para el país en medio del pesimismo que ahora reina en nuestro Ecuador. Ecuador clama y exige una justicia sin jueces venales al servicio del narcotráfico y de la delincuencia organizada, así como las reformas de ciertas leyes, como el Código Orgánico Integral Penal, que amparan más al delincuente que a sus víctimas. Todo el país pide a voces la Asamblea Nacional que reaccione acorde con las graves circunstancias por las que atraviesa la patria. Es hora de detener intereses personales o ideológicos partidistas y pensar en el futuro del Ecuador, del presente para el mañana, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los ecuatorianos que vendrán. Les debemos una patria de paz y seguridad, de unidad y solidaridad, de verdadera libertad y justicia, de honorabilidad y transparencia, de dignidad individual y colectiva, y en fin, de hondas convicciones en el ahora y en el aquí, y en la energía de la esperanza de la vida y de la calidad de vida hacia el vasto horizonte del porvenir. ¡Vive el Ecuador! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,